Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Y estamos meditando hoy en esta mañana en la Parashá Terumá, que es la que nos corresponde al ciclo anual del estudio de la Torá. Y estamos en 27:1 de Shemot. Y dice: harás el altar de madera de acacia de 5 amod de longitud y 5 amod de anchura. Cuadrado será el altar y 3 amod de altura. Harás sus esquinas en sus 4 vértices, del mismo serán sus esquinas. Lo cubrirás de cobre. Harás sus vasijas para depositar sus cenizas, sus badiles, sus tazones, sus tenedores y sus braseros. A todos sus utensilios los harás de cobre. Le harás a él una reja, obra de red de cobre, y harás a la red 4 argollas de cobre en los 4 extremos. La colocarás a la red debajo de la cornisa del altar desde abajo. Entonces estará la red hasta la mitad del altar. Harás barras al altar, barras de madera de acacia, y las cubrirás de cobre. Introducirás sus barras en las argollas, y estarán las barras en los 2 costados del altar cuando lo levanten. Hueco rodeado de tablas lo harás, tal como se te mostró en el monte, así lo harás. Bueno, pues la preparación del altar de las ofrendas, a donde se quemarían las ofrendas, a donde se elevarían las ofrendas, esto es algo muy especial que el Eterno le pidió a Moshe que elaborara, y consecuentemente sería el medio por el cual el pueblo traería a los Coanín, a los levitas en especial, que ayudaban a los Coanín, la quema de las ofrendas que traerían en sus ocasiones, en las fiestas y en toda circunstancia y necesidad del pueblo, traerían sus ofrendas. Si alguien se contaminaba, traía sus ofrendas. Si alguien tenía un pecado cometió un pecado, también traería sus pecados de Asham, sus pecados de Shalom, etc. Entonces ahí serían quemadas todas las ofrendas que según correspondía, se quemarían, y se quemarían de acuerdo a los requerimientos que el Eterno daba. Esto nos ayuda y nos hace entender que aun cuando había un altar, también había las ofrendas que eran requeridas por parte del cielo para que se llevaran a cabo, es decir, que se presentaran y se quemaran sobre el altar, representando precisamente el acercamiento, las ofrendas que rompen las condiciones negativas y exaltan la buena condición del pueblo delante del Eterno, ofrendas de gratitud, ofrendas de shalom, que se llevaban y que se quemaban ahí en el altar. Esto es algo muy de mucho requerimiento, porque se llevaban a cabo la quema de las ofrendas como las ofrendas mismas, de acuerdo a la instrucción del Eterno, quien es bendito, y consecuentemente esto traería una bendición muy grande para los que llevaban sus ofrendas de agradecimiento, de shalom, etcétera, pero también para aquellos que llevaban ofrendas por el pecado voluntario, involuntario, por el hierro, eran ahí quemadas en las condiciones que el Eterno le dio a Moshe y que le instruiría al pueblo de Israel para llevarlos a cabo. ¿Qué sacamos de todo esto en esta reflexión de este pasaje? Pues que hay un orden para todas las cosas que el Eterno estableció para el pueblo de Israel. No era la forma como uno quisiera presentar las ofrendas al Eterno, sino es como Él las requiere, es como Él las demanda, es como Él estableció la legislación para que se presentaran las ofrendas y se llevaran a cabo.
Esto era muy importante porque, como decíamos, tiene dos aspectos importantes. Las ofrendas, una era para elevar el alma, más todavía cuando había una condición buena, muy buena, pero había gratitud, había reconocimiento de parte del pueblo a nuestro Dios y consecuentemente quemaban esas ofrendas de gratitud, de exaltación para el Eterno, de reconocimiento. Pero también cuando el pueblo perdía la conexión, cuando el pueblo transgredía algún mandamiento, se presentaba con sus ofrendas de paz, con sus ofrendas de pecado, de culpa, y entonces consecuentemente también eran elevados, eran restaurados, y eso era muy, muy importante. Por lo que cada uno de nosotros debemos de entender que la vida tiene sus altibajos, como vamos a ver hoy en esta noche, con la ayuda del Eterno. Vamos a ver un tema que poco se toca, pero que es muy pertinente para entender lo que pasa, por un lado, en los ámbitos espirituales, pero también lo que pasa en los ámbitos naturales de la vida diaria. Y consecuentemente, tanto hay una lucha arriba y como hay una lucha abajo. Hay condiciones que deben de restaurarse, pero también hay una lucha para poderse elevar y de esta manera poder entender que Dios tiene un propósito, Elohim tiene un propósito, Adonai tiene un propósito para su pueblo y no quiere que se quede estancado, sino que se siga elevando, que siga no solamente elevando, pero también restaurando en el caso, o también entender que Él quiere un perfeccionamiento en la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, mis amados hermanos, debemos pensar, reflexionar en ello y que precisamente el altar de las ofrendas recordaría y recuerda al pueblo la condición y las condiciones buenas que debe haber. Entonces, el altar de los sacrificios tiene una situación positiva y una situación negativa. Negativa porque se quemaban ahí las ofrendas de pecado, de culpa, y etcétera, pero también se quemaban las ofrendas de shalom, las ofrendas que traen a la vida del pueblo una bendición o por gratitud al Eterno. Y entonces esto nos hace pensar precisamente que nuestra vida de alguna manera tiene un propósito y que nosotros nos debemos enfocar precisamente en darle el honor al Eterno, quien es bendito, y fortalecer nuestra vida en esa elevación. Y cuando en un determinado momento nosotros estamos en una circunstancia equivocada, poder restaurar nuestra relación para mantener ese pacto tan extraordinario que el Eterno nos ha dado. Por lo tanto, el altar de las ofrendas llenaba dos necesidades. Una, la de restauración, y otra de reconocimiento a nuestro Dios para honrarle, para bendecirle, para agradecerle. Esa era otra de las razones importantes que tenía y consecuentemente nosotros vamos en estos dos caminos, andamos en estas dos circunstancias de la vida y el Eterno nos permite tanto desahogar nuestra gratitud, nuestro reconocimiento al Eterno, pero por el otro lado nos ayuda a desahogar nuestra vida si en un determinado momento se comete una transgresión, entonces también podemos o podríamos acercarnos a ese altar. ¿Qué sucede? Pues sucede que el Eterno, quien es bendito, quiere que nosotros nos acerquemos a Él. El medio, de alguna manera, esto nos da una remembranza o una alusión también de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Y es precisamente el medio por el cual nos restauramos o nos elevamos y reconociéndole, agradeciéndole y dándole toda Rabá Hashem.
Entonces, esto es algo extraordinario. Cada elemento, cada utensilio en el templo llenaba un aspecto físico, natural, pero también llevaba un aspecto espiritual y profundo. Bueno, pues que el Eterno, quien es bendito, te dé un buen día y que pienses en ello y que pienses que el Eterno nos ha dado el medio para que nosotros permanezcamos en la lucha, en el camino, cuando nos desviamos en el camino, en la lucha, reconociéndole y avanzando y creciendo y elevándonos. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.